Hola con todos, soy el Dr. Jean-Pierre Arias. Hoy vamos a hacer un repaso de fisiología renal, específicamente el tema de líquidos corporales. Vamos a ver algunas cuantas definiciones y lo complementaremos con algunos ejercicios. Lo más básico es conocer la distribución de los líquidos corporales en el cuerpo humano. Van a dividirse si es un hombre o una mujer, pero en general va a ser muy similar. De todo el peso corporal del paciente, más o menos, aproximadamente como regla general, el 60% es agua. Entonces, el agua corporal total vendría a ser el 60% del peso de la persona. Y a su vez, el agua corporal total se va a dividir en dos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, como podemos ver acá en la imagen. El intracelular son más o menos 2/3 del agua corporal total y el extracelular es 1/3 del agua corporal total. Si lo hacemos en porcentajes, podemos mencionar la regla del 60-40-20. 60% es el agua corporal total, 40% el intracelular y 20% el extracelular. Si nos queremos complicar un poquito más, podemos dividir a su vez el líquido extracelular en dos compartimentos, el intersticio y el plasma. Más o menos el intersticio son las 3/4 partes y el plasma es la 1/4 parte restante. Y como podemos ver, luego de hacer toda esa división, podemos finalmente delimitar todos los compartimentos del cuerpo humano. Lo otro básico que tenemos que conocer es la composición de la sangre. La sangre se compone tanto de plasma como de hematocrito. El plasma pues es la parte líquida de la sangre, donde se puede encontrar obviamente el agua, proteínas, electrolitos, entre otras moléculas, y el hematocrito es la fracción de la sangre que está compuesta por los eritrocitos o glóbulos rojos. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, vemos cómo tenemos, en el paciente normal tenemos la sangre que está compuesta por un lado el plasma, que en este caso lo vemos de un color amarillo claro, y el otro lado tenemos el hematocrito, que vendría a ser compuesto por los glóbulos rojos. Y cuando ese es un paciente sano, normalmente el hematocrito es en 40-45%. Y luego tenemos las alteraciones. Por un lado, el paciente con anemia, como ustedes sabrán, es una disminución de la hemoglobina. Por lo tanto, el hematocrito disminuye y el plasma se mantiene constante o aumenta. Mientras que en la policitemia, que es el caso opuesto, aumenta la concentración de glóbulos rojos y disminuye el plasma y por lo tanto el hematocrito aumenta. O en caso de deshidratación, donde disminuye el plasma y el hematocrito puede concentrarse. Finalmente, hay una relación entre de esas definiciones, que es la siguiente. La sangre es igual al plasma sobre 1 menos el hematocrito. Y con eso se puede hacer una relación y sacar, digamos, cuán conformado está cada componente de los siguientes. Otro concepto que de repente pueden ver en la bibliografía es el concepto de suero. Suero no es lo mismo que plasma, ya que el suero es la sangre líquida que queda después de coagularse. Es decir, si yo tengo acá un tubo y dejo acá el sedimento de la coagulación y elimino ese sedimento, lo que me queda vendría a ser el suero. En otras palabras y en términos más sencillos, es el plasma sin los factores de coagulación. Pero no son lo mismo. Vamos con el ejercicio 1. Nos piden calcular los diferentes compartimentos de un paciente masculino de 40 años que tiene obesidad, en este caso pesa 120 kilos. Y nos piden a su vez calcular el volumen sanguíneo conociendo su hematocrito del 30%. Como dato adicional, aquí tenemos que mencionar que si bien en la primera diapositiva les dije que en la mayoría de pacientes es el 60% el agua corporal total, en este caso, como es una persona obesa, pues disminuiría hasta aproximadamente el 50 al 55% del agua corporal total. Y vamos, para este ejemplo, usar el 50%. Entonces, en este caso, el agua corporal total vendría a ser el 50% del peso del paciente. Si el paciente pesa 120, la mitad sería 60 litros. Y esos 60 litros, obviamente, se van a dividir en dos compartimentos, el extra y el intra. El intra son 2/3, como le estaba mencionando, que serían 40 litros, y el extra sería el tercio restante, o sea, 20 litros. Hasta ahí se está cumpliendo, si se dan cuenta, la proporción de los 2/3 y el tercio. Luego tenemos que dividir a su vez el extra. Como les dije, el extra se divide en plasma e intersticio. En este caso, el intersticio vendría a ser 3/4 partes del extra, o sea, 3/4 partes de 20, lo que vendría a ser 15. Y el plasma sería el cuarto restante. O sea, 5. 15 más 5 da 20. Finalmente, ya hemos calculado los diferentes volúmenes en los distintos compartimentos.
Pero ahora nos piden calcular el volumen sanguíneo. Para eso nos apoyamos de la fórmula que les estaba mencionando. Pues ya tenemos el plasma y tenemos el hematocrito. Con todo eso hacemos los cálculos y concluimos que el volumen sanguíneo vendría a ser 7.14 litros. Aquí, si se dan cuenta, en la fórmula estamos reemplazando el 5 y estamos dividiéndolo entre el 1 menos el 0.3 porque el hematocrito es 30%, en decimales es 0.3 y nos queda esta división. Y de esta división pues ya tenemos la respuesta. Y así con todos los ejercicios que les pidan calcular este tipo de preguntas, pues lo tendrían que hacer de ese modo. Lo siguiente es recordar un poco la composición iónica de los líquidos corporales. Como pueden ver, acá tenemos los dos compartimentos principales, el extra y el intra. El extra, lo más importante que tienen que recordar es que está compuesto principalmente por sodio. El sodio es el principal catión del cuerpo humano del extracelular, mientras que del intracelular el principal catión vendría a ser el potasio. Y a su vez hay otras moléculas, como por ejemplo en el extra también va a estar el cloro y en el intra van a estar aniones inorgánicos. Como pueden ver acá en la imagen, claramente el sodio está en mayor proporción en el extra y el intra, pues claramente el potasio es el que predomina. Tenemos acá otro concepto teórico que vendría a ser el efecto Donan, y es que ustedes saben que las proteínas, la principal es la albúmina, tiene cargas negativas en su estructura molecular. Por lo tanto, al tener cargas negativas van a atraer moléculas con carga positiva, es decir, los cationes. Ya saben que ustedes cargas diferentes se juntan, cargas iguales se separan, por lo que atraen más cationes y pueden repeler aniones. ¿Eso qué ocasiona? Que en los dos compartimentos haya una diferencia iónica entre ambos, que puede llegar a ser sutil y que, bueno, como les dije una vez más, es algo teórico, pero que existe de todas formas y por eso se los menciono. Otra cosa adicional es que las proteínas, como la albúmina, tienen presión oncótica. Y eso va a permitir que el agua se quede en el compartimento donde hay proteínas. Muy importante también ese otro concepto. Yendo ya con las propiedades, tenemos que conocer dos términos importantes, la osmolaridad y la tonicidad. Cuando hablamos de estos conceptos, recuerden la palabra ósmosis. Ósmosis significa el arrastre ¿de qué? De agua. Entonces la osmolaridad es una propiedad que se otorga a aquellas moléculas que tienen la capacidad de arrastrar agua. ¿Cuáles son las principales moléculas que tienen esa propiedad? Pues el sodio, la glucosa y la urea. Son propiedades que jalan agua porque, como les digo, son osmóticamente activas. Entonces, la osmolaridad justamente es eso. Es el número total de partículas de una solución que tienen esa propiedad osmóticamente activa. Y la tonicidad es el otro concepto que va de la mano, que la tonicidad podría decirse que es como la osmolaridad efectiva. ¿Eso qué quiere referirse? Que normalmente nosotros tenemos, cuando hablamos de estos temas, dos compartimentos, el A y el B. Y aquí tenemos una molécula. Si esta molécula se queda en este compartimento y no difunde la membrana, jala agua y por lo tanto es una molécula osmóticamente activa. Pero si yo tengo el otro escenario en el cual la misma molécula, otra molécula, esta molécula difunde hacia la membrana, hacia el otro lado de la membrana, pierde la propiedad de la osmolaridad porque si bien puedo arrastrar agua para acá, también me puede arrastrar agua para acá. Por lo tanto ya no tiene esa propiedad de jalar agua hacia un compartimento, se pierde. Entonces, eso es la tonicidad. Solo van a estar presentes las moléculas osmóticas efectivas, es decir, que arrastran agua sin difundir a través de la membrana, en este caso la membrana plasmática. Importante esa diferencia entre ambos. Y bien, una vez habiendo mencionado esa aclaración, tenemos ahora sí en la imagen los tres tipos de escenarios. Cuando tenemos un glóbulo rojo en tres diferentes soluciones, una solución hipertónica, otra isotónica y otra hipotónica. La más simple es la solución isotónica, en el cual, como se podrán dar cuenta, tenemos igual número de solutos y solventes. Solutos en ambos compartimentos, tanto en la solución como en el eritrocito. Por lo tanto, al haber una osmolaridad igual, no hay arrastre de agua y se mantiene el volumen constante en ambos compartimentos, intracelular y extracelular. Por el contrario, vamos a los escenarios en los cuales se pierde el equilibrio.
El primero es la solución hipertónica. ¿Eso qué quiere decir? Que en el eritrocito yo lo he puesto en una solución que tiene demasiados solutos. Por lo tanto, el agua siempre busca ir a donde haya más solutos. Porque como le dije, los solutos arrastran agua. En este caso el sodio, por ejemplo. Por lo tanto, el agua del intra va a querer salir hacia el extra. Para querer irse hacia donde están las moléculas osmóticamente activas, porque hay mayor proporción. Y de esta forma el eritrocito pierde su morfología y puede crenarse. Crenación. Muy importante eso. En cambio, en la solución hipotónica sucede lo opuesto. Al eritrocito se le pone en una solución donde hay pocos solutos. Por ejemplo, acá solo hay 4 y acá adentro hay muchos solutos. Por lo tanto, el líquido se mete, entra a la célula y la hincha. Ustedes ya saben, ya les dije, el agua siempre va a ir a la zona donde haya mayor concentración de solutos para querer llegar al equilibrio. Por lo tanto, acá la célula se puede lisar, puede haber una lisis de la célula, en este caso del eritrocito. Muy importante que conozcan las propiedades para ver cómo es que varían el volumen entre ambos compartimentos y cómo varía la osmolaridad de los mismos. Acá tenemos la fórmula de la osmolaridad del paciente, o bueno, del ser humano, en el cual se compone, como les dije, de las principales moléculas osmóticamente activas: el sodio, la glucosa y la urea. Y normalmente un ser humano debe tener una osmolaridad entre 280 a 295 o a 300, dependiendo de la bibliografía que se lea. Y lo otro es entender este cuadro. Tenemos las 3 moléculas. El sodio siempre tiene que ir acompañado del cloro. En este caso, como uno es anión y otro es catión, van siempre de la mano un cloruro de sodio. Luego tenemos la glucosa y la urea. Y nos hacemos la pregunta: ¿entra a la célula esta molécula? Por ejemplo, el sodio no entra. Por lo tanto, al no entrar, se vuelve una molécula osmóticamente efectiva y sí genera tonicidad. Ya les dije, la propiedad de la tonicidad es que no difunda las membranas. Luego tenemos a la urea. ¿La urea difunde a través de la célula? Sí, la urea difunde rápido. Por lo tanto, al difundir no va a generar tonicidad. ¿Okay? No genera tonicidad. Y luego tenemos a la glucosa. ¿La glucosa entra a la célula? La respuesta también es que sí, en condiciones fisiológicas. Ya que ustedes saben que la mayoría de células tienen transportadores GLUT. Por ejemplo, el GLUT1 está presente en los eritrocitos. Y el GLUT4 está presente, por ejemplo, en el tejido muscular o en el hígado, tejido muscular, hígado, por ponerles un ejemplo. Ahora, el GLUT1 no necesita de insulina, pero el GLUT4 sí necesita de insulina. Entonces va a depender, necesita insulina. Algunos tejidos van a ser dependientes de insulina, mientras que otros tejidos como los eritrocitos van a ser independientes y van a siempre poder recibir la glucosa. Entonces, ¿genera tonicidad? Pues sí, normalmente la glucosa también difunde la membrana, pero de manera mucho más lenta que la urea. No difunde de manera rápida. Por lo tanto, al inicio sí puede difundir. Y luego, una vez que pasa el tiempo, ya difunde y ya no genera tonicidad. Y pues se vuelve una molécula osmóticamente inefectiva, por así decirlo. En algunas patologías puede causar también tonicidad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con demasiada glucosa, por ejemplo, tengo un paciente con una glucosa en 450, una glucosa en 450, por ejemplo, ese paciente va a tener demasiada glucosa, por ponerles un ejemplo, un diabético, y la glucosa se va a quedar en el plasma y no va a poder difundir a la célula porque no hay insulina, por ejemplo, al tejido muscular, al hígado. En esos casos sí va a generar tonicidad y va a ser de manera patológica. Para que entiendan esa diferencia. Luego vemos ejemplos de la vida real. Para relacionar fisiología con la vida real tenemos acá las soluciones. Las dos más conocidas son el cloruro de sodio al 0.9% y la dextrosa al 5%. El cloruro de sodio es una solución isotónica por la osmolaridad que es muy similar a la del plasma, pero recuerden que esta no difunde a través de la membrana. Por lo tanto, no se mete a la célula. Entonces, como vemos acá en la imagen de la derecha, como acá tenemos el cloruro de sodio, si se dan cuenta, el cloruro se está yendo ¿dónde? Al intersticio que pertenece al extracelular. No se mete a la célula, o sea, no llega al intra. A diferencia de la dextrosa. Como le dije, la dextrosa inicialmente demora un poco, pero al final difunde. Por ejemplo, la dextrosa al 5% tiene más o menos esta osmolaridad, que es similar, un poquito menos que la del plasma, pero pues
entre comillas se consideraría isotónica. Pero cuando entra al cuerpo, automáticamente, como se podrán dar cuenta, se mete al intracelular. Por lo tanto, funcionalmente es hipotónica porque no genera esa propiedad de ósmosis y difunde fácilmente. Importante que tengan esa aclaración con estas soluciones que son dos de las más comunes empleadas en la vida hospitalaria. Y nos preguntan lo siguiente: ¿qué cambios estructurales presentarán los eritrocitos al exponerse a las siguientes soluciones? Recuerden, como le dije por excelencia, la solución isotónica que tienen que recordarse para toda la vida es el cloruro de sodio al 0.9%. Al haber una solución isotónica, pues no va a haber movimiento de agua porque se mantiene en equilibrio la osmolaridad y el eritrocito va a mantener su forma habitual, no cambia la morfología. El cloruro de sodio al 3% es una solución hipertónica, tiene demasiado soluto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con el agua del eritrocito? Pues va a querer salir. Ya saben que busca la zona donde hay más concentración de solutos. Por lo tanto, sale el eritrocito y el eritrocito se va a acrinar, lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Y finalmente la dextrosa al 10%, como le dije, la dextrosa al 10%, si bien hay una mayor concentración de glucosa y en primera instancia uno podría pensar que es hipertónica, entre comillas, como le dije, una vez que ingresa al cuerpo, la glucosa difunde el eritrocito. Se mete dentro de la célula y se concentra en el intra. Por lo tanto, la dextrosa afuera en el plasma se comporta como un hipotónico, o sea, básicamente con agua. Por lo tanto, tiene demasiado, se diluye el plasma y por lo tanto se concentran los solutos en el eritrocito y el agua va a entrar a la célula. Y finalmente el eritrocito se hincha y puede lisarse. Entonces, esos son los tres escenarios: un caso isotónico, un caso hipertónico y un caso funcional hipotónico. Tengan siempre especial consideración con la glucosa porque puede haber esa pequeña confusión inicialmente, pero si ustedes conocen bien las propiedades, no se deberían de confundir. Y vamos a ir terminando con la parte de los escenarios de los líquidos corporales. Cuando ya tenemos este diagrama, que es el famoso diagrama de Darrow-Janet, en el cual, si nos damos cuenta, tenemos la osmolaridad en el eje Y, el volumen en el eje X y los dos compartimentos, el intra y el extra. El intra, como le dije, 2/3, el extra 1/3. Obviamente el intra es mucho más grande porque como son 2/3 ocupa un mayor volumen en la imagen. Y tenemos dos escenarios: cuando se contrae, o sea, cuando hay una pérdida de líquido, o cuando se expande, que hay un aumento del líquido. Cuando mencionamos todos estos conceptos, nos vamos a referir necesariamente al extracelular. No tiene nada que ver el intra, todo es con el extra. Es decir, si yo tengo una contracción, estamos hablando de una pérdida del extracelular. O sea, contracción es pérdida del extra. Si hablamos de expansión, estamos hablando de un aumento del extra. ¿Ok? Eso es como regla general. Siempre que hablamos de contracción o expansión, nos estamos refiriendo al líquido extracelular. Para que quede bien claro esa primera diferencia. Entonces, aquí tenemos los primeros tres escenarios en el cual vamos a hablar de la contracción. Y la contracción, como le dije, es una pérdida de Lick en los tres escenarios. Disminuye, disminuye, disminuye. Lo otro que tenemos que ver es la osmolaridad. Si se mantiene uniforme se llama isotónica. Si aumenta la osmolaridad se llama hipertónica. Y si disminuye se llama una contracción hipotónica. Entonces ya tenemos nombre y apellido. El ejemplo más sencillo es el de la contracción isotónica, en el cual se pierde, como pueden ver, tanto agua como solutos en la misma proporción. Por ejemplo, en una diarrea, en una hemorragia, estás perdiendo tanto líquido como sodio, ¿no? El plasma que tiene sus solutos, en la misma proporción. Por lo tanto, al tú perder agua y soluto en la misma proporción, estás haciendo que la osmolaridad se mantenga constante en el plasma. Por lo tanto, no va a haber cambios. Y lo único que va a disminuir va a ser el extracelular. Esto es todo lo que está perdiendo. Ahora, el intra no se ve o no varía porque como la osmolaridad es la misma, hay un equilibrio y no hay un traspase de agua entre ambos compartimentos. Luego tenemos a la contracción hipertónica. En el caso de la contracción hipertónica, por ejemplo, veamos con la deshidratación o la diabetes insípida. En ambos escenarios, por ejemplo, en la deshidratación mediante el sudor, en la ausencia de la ingesta de líquidos, el paciente va a estar perdiendo, como dice acá, agua pura.
En la diabetes insípida, el paciente, por una alteración, ya sea a nivel de la hipófisis o a nivel del riñón, pierde agua diluida. Agua, 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 agua. Por lo tanto, al haber una pérdida de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde demasiado el solvente, el agua, y lo que se concentra son los solutos. Es como un vaso de limonada. Tú botas todo el agua y dejas el azúcar concentrada en el vaso. Eso es una contracción hipertónica. Por lo tanto, la osmolaridad aumenta. Y al haber un aumento de la osmolaridad a predominio del extra, ¿qué es lo que va a pasar? El intra, para compensar esa concentración aumentada, va a sacar agua hacia el extra. Y el intra va a disminuir, si se dan cuenta. Disminuye el intra. Como ven acá, disminuye. Eso es porque quiere compensar y el agua va en busca de donde hay más solutos para poder llegar al equilibrio. Y finalmente tenemos a la contracción hipotónica. Igual, con el vaso de limonada sucede el efecto opuesto. Se pierde más azúcar que agua. Por lo tanto, al perderse más azúcar, ¿qué es lo que va a pasar con la osmolaridad? Va a disminuir. Y el agua o la solución se va a diluir. ¿En qué casos sucedería eso? Por ejemplo, en una insuficiencia adrenal o también la enfermedad de Addison, también llamada enfermedad de Addison, en el cual no funciona el eje de la aldosterona. Ustedes saben que la aldosterona es importante para reabsorber agua. Bueno, el cortisol también en medida, pero sobre todo la aldosterona. Gracias a que reabsorbe sodio. Si no funciona bien en la glándula suprarrenal, puede haber una pérdida de sodio por la orina. Entonces se pierde más sodio o más soluto que agua. Por lo tanto, baja la osmolaridad y se diluye en el plasma. Entonces, pues baja el volumen y al haber menos concentración de solutos, obviamente va a haber más concentración adentro, en el intra. Ya que la de afuera, el extra se diluye, el intra se concentra. Por lo tanto, el extra va a sacar más agua para buscar al intra compensar el aumento de solutos que tiene. Y de esta forma, el leak o el intracelular va a aumentar, como pueden darse cuenta acá. Entonces es importante por eso tener en consideración a las pérdidas isotónicas, hipertónicas o isotónicas. Bien. Y finalmente tenemos los últimos tres escenarios, que es el de la expansión. Eso, si se dan cuenta, es un aumento del extra. En los tres aumenta. Aumenta acá y aumenta acá. Y tenemos los mismos tres escenarios. Una expansión isotónica es cuando le das tanto agua como soluto en la misma proporción. Por lo tanto, aumenta el extra sin que varíe la osmolaridad y sin que varíe el intracelular. Se mantiene todo constante. O sea, el equilibrio se mantiene. En la expansión hipertónica, como por ejemplo cuando le das demasiadas soluciones que tienen alta osmolaridad, como el manitol o cloruro de sodio al 3%, le estás dando más solutos que agua. Por lo tanto, la osmolaridad aumenta. Y al aumentar la osmolaridad, está haciendo que en el extra se concentren los solutos. Por lo tanto, en el intra se diluye y va a buscar igualar la osmolaridad. Y el intra disminuye, porque el agua pasa del intra al extra. Por lo tanto, el intracelular disminuye. Y finalmente tenemos a la expansión hipotónica. En la expansión hipotónica sucede lo opuesto. Le llega más agua al extra, pero en este caso agua diluida. Como por ejemplo cuando tenemos alguna patología como el CIJAT, en el cual se secreta demasiada antidiurética que está reabsorbiendo del riñón bastante agua. Entonces el agua se concentra en el plasma. O cuando le das una solución hipotónica, o en todo caso cuando el paciente ingiere demasiado agua, ¿no? Se llama una polidipsia psicógena. Polidipsia. En cualquiera de los escenarios estás ganando más agua que solutos. Por lo tanto, estás haciendo que la osmolaridad disminuya y se diluya. Por lo tanto, los solutos se van a concentrar en el intra. Y el extra va a querer sacar agua para aumentar el intra. Pero si se dan cuenta, el extra no disminuye, sino que aumenta menos. Como les dije, estamos ante una expansión. Por lo tanto, en la expansión siempre el LEC va a aumentar. Pero, para que no quede dudas, aumenta menos. Acá faltó la palabra. Aumenta menos. Ya, aumenta menos. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, la expansión es mucho más grande que la expansión que se da acá. Y eso es porque parte de lo que está ganando se lo está llevando el intra. ¿Ok? Entonces aumenta menos. Bien, entonces habiendo ya mencionado los 6 escenarios, concluiremos el repaso con esta pregunta. Nos dicen que tenemos a un hombre de 38 años que está perdido, está deshidratado en un desierto.
Automáticamente con deshidratación estamos diciendo que el paciente no está ingiriendo agua. O sea, menos agua, eso es automáticamente una contracción, ¿verdad? Una contracción, es decir, tenemos una disminución del líquido extracelular. Como tenemos una disminución del líquido extracelular, lo otro es que hay que ver cómo está la osmolaridad. Cuando hablamos de deshidratación, estamos perdiendo, como le dije, agua pura. Por lo tanto, en este caso el paciente, ¿qué es lo que va a suceder? El líquido extracelular va a concentrarse con bastantes solutos. ¿Por qué? Porque al perderse agua pura, estás haciendo que la osmolaridad en el plasma se concentre, o sea, va a haber un aumento de la osmolaridad. Es como el ejemplo de la limonada. Estoy con un vaso de limonada con azúcar, boto todo el agua y me quedo con el azúcar. Lo mismo sucede acá. Botas todo el agua pura, por la deshidratación y te quedas con los solutos. Entonces la osmolaridad aumenta. Entonces tendremos una pérdida de líquido, que vendría a ser en este caso hipotónico, que sería el agua pura, la deshidratación. Tenemos un volumen extracelular disminuido, tenemos una osmolaridad aumentada, y obviamente al haber el otro compartimento que es el leak, ve que el leak está muy aumentado, por lo tanto en el leak va a sacar agua para irse al leak, para compensar ese aumento de la osmolaridad y llegar nuevamente al equilibrio, tanto leak como leak. Por lo tanto, el leak disminuiría. Ya estamos en ese escenario ante una contracción hipertónica. ¿Ok? Una contracción hipertónica, una disminución del leak, aumento de la osmolaridad y disminución del leak, por lo que les estaba mencionando. Y bien, la clave entonces acá sería la B. Ese ha sido todo el repaso el día de hoy. Esta ha sido la bibliografía que he empleado. Si tuvieran alguna duda, pueden escribirla en los comentarios. Muchas gracias.